Bienvenidos, peperos. En esta oportunidad, eh, en este segmento que nosotros tenemos, que es el de entrevistar en esta oportunidad a los candidatos, tenemos la presencia de Lucía Albites. Ella está candidateando al Congreso de la República con el partido político Juntos por el Perú. Ella está candidateando con el número 16 por Lima. Y bueno, nos ha dado la posibilidad de entrevistarla. Y primero, Lucía, gracias, como te había reiterado segundos antes, por darte el tiempo y estar con nosotros. Y quisiéramos comenzar un poco sabiendo de ti, tu experiencia, qué estudiaste, a qué te dedicas, más o menos un poco de ello. Bueno, no, gracias a ti, Luis, por la invitación. Muy a gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy socióloga sanmarquina. Ahí me formé profesionalmente, pero también me formé como ciudadana, me formé políticamente. Posteriormente me fui a hacer una maestría en estudios de género y cultura en la Universidad de Chile a través de una beca, de otra forma hubiera sido imposible. Y luego volví después de un par de años y bueno, vengo trabajando en tanto el sector público como en San Marcos. Soy docente sanmarquina actualmente en la Facultad de Sociales y trabajo muchas temáticas que tienen que ver con políticas públicas, enfoque de género, derechos humanos, formación a distancia. Esa es un poco mi especialidad. Y bueno, desde San Marcos me interesó la política, ¿no? Reafirmé mi vocación por hacer política. Y desde ahí como que no he parado, ¿no? No estoy en política de ahora, ¿no? Para postular al Congreso, sino vengo haciendo un trabajo político-social desde hace muchísimos años. Listo, gracias. Con respecto, analizando un poco la coyuntura, el Congreso es una institución, en este caso, que ha sido muy golpeada últimamente, bueno, también por quienes están ocupando las curules, pero en sí, pues, no se ha visto un trabajo, digamos que muy respetado por la población. Y en medio de todo lo que pasó en noviembre con la vacancia de Vizcarra, que más adelante podemos tocar el tema, ¿por qué postular en medio de esta crisis, en medio de este odio, en cierto modo, que se tiene al Congreso? ¿Y por qué en este caso serías una buena opción? Porque tenemos que recuperar el Congreso para la gente. El Congreso es una de las instituciones más importantes en una democracia, porque está ahí para representar los intereses, las necesidades, los sueños de los peruanos y peruanas. Sin embargo, ha sido un Congreso que ha sido copado y cooptado por cúpulas mafiosas que han entrado para servirse a sí mismos, para hacer el favor a ciertos grupos empresariales, para escapar de la justicia y no enfrentar sus delitos de corrupción, por ejemplo, y eso tiene que acabar. Entonces es necesario, es importantísimo renovar el Congreso. Y no solamente renovarlo en torno a nombres, en torno a rostros, que claro que es fundamental hacerlo, sino también es importantísimo que entren al Congreso personas que quieran renovar las reglas de juego, porque son esas reglas de juego las que nos han llevado a donde estamos ahora. Y bueno, dentro de eso, Juntos por el Perú es la única agrupación que está planteando cambios de fondo profundos, que está planteando refundar el país, refundar nuestras instituciones para poder dejar atrás la corrupción, la miseria, la precariedad, la pobreza y todo lo que hemos visto que nos ha evidenciado de forma mucho más fuerte la pandemia. Y bueno, particularmente, muy personalmente, yo voy al Congreso porque creo que ya es tiempo de la gente, es tiempo que los jóvenes que buscan oportunidades, los trabajadores que luchan por sus derechos laborales, las mujeres que se organizan en torno a las ollas comunes, puedan estar representados en el Congreso. Y es un trabajo que yo vengo haciendo con diferentes sectores sociales hace muchísimo tiempo y por eso postulo para representar a quienes no han tenido voz y que justamente su voz ha sido marginada para priorizar la de los privilegiados de siempre. Ahora, la izquierda de nuestro país tiene en cierto modo dos representantes por el momento, ¿no? Que es, bueno, Verónica Mendoza y Marco Arana. ¿Por qué Verónica Mendoza? Bueno, yo creo que ahí la respuesta la dio el pueblo, ¿no? Verónica es una líder que estamos dentro de las candidaturas principales, la de elección además pasada sacó casi el 20%, porque ha sabido representar
las demandas de la gente, porque ha sabido empatizar con la realidad de la gente. La gente, ¿no? Siente en Vero, a partir de una trayectoria que se la ha forjado Vero cuando ha sido congresista de la República, cuando fue la primera en renunciar al nacionalismo, al gobierno de Ollanta-Humala, cuando el gobierno de Ollanta traicionó y empezó a reprimir, por ejemplo, las comunidades indígenas en medio de conflictos ecoterritoriales, ¿no? Y esa trayectoria, ¿no?, de ser la voz de quienes no han tenido voz, la gente lo ha reconocido, lo reconoce, y es ella la candidata que articula los anhelos de cambio que quiere la población. O sea, creo que la gente ya ha dado una respuesta en torno a eso. Sí, ha habido un apoyo muy, muy fuerte de Verónica, inclusive se ve un poco en las encuestas, pero ahora, en cierto modo ella representa a la izquierda. Es una izquierda que ha venido siendo golpeada últimamente, y creo que un poco más también con lo que pasó en noviembre con la vacancia de Vizcarra, porque el Frente Amplio, que era antes el partido político donde Verónica participaba, votó a favor de la vacancia, por no decir casi todos los del Frente Amplio. ¿Crees que esto pueda afectar, se pueda usar como algún argumento para evitar que pueda seguir creciendo en las encuestas el hecho de que la izquierda estuvo también a favor de la vacancia de Vizcarra? De ninguna forma. Vero además salió en las marchas a movilizarse desde Cusco, donde estaba, que es su región. La bancada de Nuevo Perú, que es nuestra organización con la que hemos hecho una alianza con Juntos por el Perú, tuvo un accionar en el Congreso pasado bastante consistente en torno a temas y en torno a las sazonadas golpistas que ya habían, ¿no? Porque esto no viene de ahora, no fue de la noche a la mañana, y nuestra posición en torno a la vacancia de Vizcarra ha sido clarísima y ha sido bastante difundida, ha sido contundente. Yo te comentaba de Vero, que ha sido parte de las movilizaciones ciudadanas que se dieron en noviembre, pero nuestra militancia, nuestros voceros, nuestras voceras, han sido parte de esos cientos de miles de ciudadanos que salieron a manifestarse en contra de una dictadura, en contra de un gobierno de facto y de un golpe de Estado, ¿no? Y de ninguna forma, pues, esa posición, ¿no?, de algunos, de la mayoría de la bancada del Frente Amplio representa ni la izquierda, ni el progresismo, ni al pueblo peruano. Y en este caso, ¿la premisa es la misma, estar en contra de la vacancia de Vizcarra, o estaban en contra de este gobierno? O sea, ¿apoyaban a Vizcarra o no estaban de acuerdo con el gobierno de Merino? ¿Cuál era la premisa en ese aspecto? A ver, nosotros no estábamos de acuerdo con la vacancia, ¿no? Creíamos que se tenía que investigar, ¿no?, y ser sancionado como tenía que ser sancionado, pero que tenía que terminarse el mandato el 11 de abril por los temas de la pandemia, obviamente, ¿no?, porque estaba más en curso un proceso electoral ya prácticamente. Estamos hablando de noviembre del año pasado, faltaban menos de 6 meses o casi 6 meses para las elecciones, ¿no? Sí exigíamos investigación, ¿no?, y sanción en el momento que correspondiera. Y salimos a las calles no para defender a Vizcarra. Nosotros no salimos a las calles, y creo que la gran mayoría de la gente no salió a las calles para defender a Vizcarra, salió a la calle indignada porque 105 congresistas en la práctica se tomaron o querían tomarse el poder ejecutivo en contra y a espaldas de la gente, porque hicieron un golpe parlamentario y porque hacían ese golpe, no por transparencia, no para cuidar la democracia, como ellos se autoproclamaban guardianes de la democracia, sino para hacerse de más poder y poder esconder sus fechorías. Entonces, claro, por eso nosotros salimos a marchar. Y quiero decir que las marchas de noviembre además trajeron, ¿no?, al fresco un momento que, si bien reventó por lo de Merino, fue un momento donde se empezó a cuestionar de forma muy fuerte el modelo. No es casual que en las marchas se agitara tanto el tema de nueva constitución y que hoy esté en el debate electoral. Es parte de ese momento, es parte de esa coyuntura. Entonces, nosotros salimos con la indignación de lo que había pasado y creo que esa indignación ha empatado con una indignación contenida de los peruanos y peruanas en torno al abandono a este modelo económico, a la corrupción y a una clase política completamente caduca y miserable. Claro, y ahora,
si esta situación que está pasando con el tema de las vacunas y todo lo que estamos descubriendo, que a muchos nos indigna y nos hace sentir apenados, si hubiera descubierto mientras Vizcarra seguía siendo presidente, ¿merecía una vacancia? Luis, no podría ser política ficción, ¿no? Es difícil pensar en lo si hubiera en política, ¿no? Porque no estamos en el contexto, ¿no? Pero creo que lo que ha sucedido merece todo nuestro repudio, nuestro rechazo, y que definitivamente se debe haber una investigación exhaustiva, se debe inhabilitar permanentemente a los funcionarios que han sido vacunados, robándose las vacunas que eran para la primera línea, que tendrían que haber sido para las enfermeras, los médicos. Entonces, y se tiene que dar la sanción y que caigan todos. Ahora, mencionaste el tema de un cambio de constitución. Entiendo que la propuesta de Juntos por el Perú es obviamente el cambio de una constitución. Constitución, un cambio totalitario, y si es así, ¿por qué? Un cambio de constitución, sí, que abra un momento de debate nacional, de discusión, donde los peruanos y peruanas puedan poner sobre la mesa sus demandas, sus expectativas, sus deseos, sus sueños sobre cómo quieren que sea el Perú. Un momento que sea de profundo ejercicio democrático, ¿no? Y que desde la gente salga un nuevo pacto social para todos y todas, un momento constituyente, ¿no? Donde constituimos un nuevo pacto para el Perú, un pacto que no sea hecho por los mismos de siempre, que no sea hecho por esta clase política que tenemos que vacar el 11 de abril en su totalidad, sino que sea hecha por los trabajadores, por los jóvenes, por las mujeres, por las comunidades indígenas, en fin, ¿no? Por los sectores de la sociedad que son mayoritarios y han sido marginados de la política, han sido marginados de las grandes decisiones, y no solamente ellos, sino los sectores que, producto de este modelo, se han precarizado sus vidas. Con respecto al tema de la minería, si bien es cierto, es uno de los sectores que más dinero nos trae, por así decirlo, Verónica Mendoza, y entiendo también ustedes como partido político, no terminan de definir qué es lo que pueden hacer con la minería o si están a favor de qué proyecto o qué proyecto no. Me gustaría que tú puedas darme tu opinión con respecto al trabajo de la minería que hay aquí en el país y qué es lo que van a proponer ustedes. La cosa para nosotros está completamente definida. Minería sí, en los lugares donde se puede hacer. Minería donde, por ejemplo, en las cabeceras de Cuenca, donde se va a contaminar, ¿no? La biodiversidad, además los recursos con los que viven, ¿no? Las comunidades, las personas que ocupan ese territorio, ahí no. Uno no, cuando construye su casa, no pone, como alguien dijo en Twitter, el baño en la cocina, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Tía María y Conga no, entonces. Tía María no va, creo que eso ya está, lo hemos dicho, ¿no? Conga creo que también ya lo hemos también mencionado. Es además importantísimo que estos proyectos, cualquiera que fuera, tenga una consulta hacia las comunidades, hacia los territorios donde van a hacer, ¿no? Y yo te digo una cosa, Luis, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando es una minería responsable, una minería que cuide el medio ambiente, una minería que dé trabajo y que no quite las fuentes de vida de las personas, pero estamos también planteando una diversificación productiva que tiene que ver con que no podemos seguir siendo un país que solamente saca metales del piso, metales de su suelo. Tenemos que diversificar la economía, tenemos que apoyar la agricultura. La minería da empleo a 200.000 personas. La agricultura da empleo a millones de personas. Sin embargo, no hay ningún apoyo del Estado hacia la agricultura. Entonces, cuando hablamos de diversificación productiva, hablamos de apoyar la agricultura, de generar valor agregado, de generar industria nacional para no depender únicamente de la extracción de piedras de nuestro subsuelo, ¿no? Y estar en una lógica muchas veces de depredación. Ahora, en base a su candidatura, me gustaría que pueda expresarnos
muy brevemente, no sé si usted lo quiere así, sus propuestas, ¿no? ¿Cuántos ejes tiene sus propuestas y en base a qué rubros se está abocando usted? Sí, bueno, yo tengo 3 ejes en mi propuesta. El primer eje es un Congreso sin privilegios, que tiene que ver con transformar la institución desde adentro justamente para recuperar la confianza de la gente, para que la gente sienta que el Congreso es su institución. Y ahí proponemos, bueno, nosotros proponíamos el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto se ha dado en parte, creemos que hay que hacer algunos ajustes ahí, pero también proponemos que se construyan mecanismos de fiscalización para los congresistas, que eso no existe por parte de la ciudadanía. El congresista, su labor, una de sus labores es fiscalizar, pero ¿quién fiscaliza esa labor? ¿Quién fiscaliza si de verdad está representando? ¿Quién fiscaliza si de verdad está legislando para el Perú? Entonces, y también proponemos la reducción de sueldos de congresistas en un 50%, porque no puede ser que en un país donde el sueldo mínimo es 930 soles, un congresista se esté llevando en la práctica más de 20.000 soles al bolsillo al mes, ¿no? Eso es completamente un insulto a la pobreza y es inmoral en un país como el nuestro. Otro eje que tenemos es un Congreso que cuida, que plantea crear un sistema nacional integral de cuidados que el objetivo que tiene es que el Estado reconozca, valore y remunere el trabajo de cuidados que sobre todo cae sobre espaldas de las mujeres, ¿no? También de hombres, pero sobre todo de las mujeres. Miles, cientos de miles de mujeres trabajan toda su vida cuidando a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus abuelos, sus padres. Llegan a su vejez y no tienen absolutamente nada. Viven de lo que les puede dar los hijos, de lo que le puede dar, ¿no? El marido. Eso tiene que cambiar. El Estado tiene que reconocer el trabajo de cuidado. Entonces proponemos una pensión mujer para las cuidadoras y cuidadores. Proponemos además que se reconozca remunerativamente el trabajo de cuidados comunitario, que es lo que realizan en las ollas comunes, los comedores populares, los vasos de leche, donde las mujeres hasta sacan de la suya, ¿no? Para cuidar el barrio, para cuidar la comunidad. Entonces, se necesita que el Estado remunere ese trabajo. Y bueno, ya eso más en el marco del Ejecutivo, ¿no? Porque esta propuesta está enmarcada en el Plan de Gobierno de Juntos por el Perú, la creación de infraestructura de cuidado. Y un tercer eje es un Congreso por la Igualdad, que tiene que ver con que el enfoque de género sea obligatorio a nivel formativo, desde el presidente de la República hasta todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Muchas veces es el Estado la barrera de acceso de justicia cuando las mujeres denuncian violencia de género. Y eso tiene que acabar. Si hay un delito que no bajó en la pandemia, fueron los delitos de violencia de género, ¿no? Entonces eso tiene que terminar. Entonces proponemos eso. Y bueno, una cuarta cosa que estamos trabajando mucho es un Congreso por un trabajo digno, donde estamos promoviendo la ley de desconexión digital, que lo que plantea es que el empleador no pueda llamar, mandar correos electrónicos, comunicarse con los trabajadores fuera del horario laboral. Actualmente, cuando se ha aplazado el trabajo remoto, lo que se ha dicho es que no se puede comunicar, que no debe exigir nada a los trabajadores, pero no hay ninguna sanción. Entonces, claro, un empleador, tu jefe te puede escribir 100 mensajes un sábado y puede decir, pero yo no le exigía nada, ¿no? Y bueno, en la práctica lo que está haciendo es un abuso laboral. Y esta realidad la vivimos, ¿no? O la han vivido, o la viven miles de trabajadores, ¿no? Que nunca dejan de trabajar y no se respetan sus horas de descanso, de recreación. De acuerdo. ¿Hay algo relacionado dentro de sus propuestas o menciona dentro de sus propuestas también el tema del aborto, el tema de la legalización de la marihuana, el tema de la eutanasia, algo por el estilo? Sí, bueno, nosotros sí planteamos el aborto, la despenalización del aborto y el aborto legal, seguro y gratuito hasta las 12 semanas. Ese es nuestro ¿En qué condiciones? ¿En cualquier condición? En cualquier condición, sí. Porque el aborto es una realidad que existe. De acuerdo a varios estudios, en el Perú se dan más de 370.000 abortos al año, o sea, más de 1.000 mujeres abortan al año. Y son las mujeres con menos recursos económicos las que terminan viéndose afectada su salud de por vida o hasta terminan muriendo por un aborto mal practicado. Y eso no puede seguir pasando. El Estado tiene que velar por los derechos fundamentales de las mujeres.
Y un derecho fundamental, por supuesto, es nuestra vida y nuestra salud sexual y reproductiva. ¿Y hay alguna propuesta para aquellas personas que están haciendo el aborto mal practicado? Tal vez algún médico clandestino, algún centro clandestino de aborto. ¿Hay alguna pena para ese tipo de personas? No, es que el tema es de que los lugares clandestinos de aborto, clínicas clandestinas o lugares clandestinos donde se realizan aborto, se dan y se alimentan por la penalización del aborto, ¿no? O sea, si se despenaliza el aborto, ya no van a haber clínicas clandestinas, porque una mujer que no quiere continuar con un embarazo por el motivo que sea, va a poder, ¿no?, ir a un hospital o va a poder ir a una clínica privada y hacerlo sin tener que tener repercusiones o sanciones sobre ella o, en este caso, sobre el personal médico. De acuerdo. Con respecto a la legalización de marihuana, que ha sido un tema también tocado últimamente por las declaraciones del congresista Daniel Olivares. Bueno, ahí no hay una posición definida, ¿no?, sobre el tema de la legalización de la marihuana. Personalmente, muy personalmente, yo estoy de acuerdo. Creo además que a nivel de lo que es el cannabis medicinal, no se le puede entregar a las farmacéuticas, a la industria de la salud, a los mercaderes de la salud, la planta. Creo que debería haber una regulación para el autocultivo y que las familias que lo necesitan puedan acceder a ellas y no tengan la barrera de cuánto va a cobrar el laboratorio que haga un aceite de cannabis o algo así, ¿no? Creo que eso sí es fundamental, ¿no? Creo que lo prioritario. Bien, ahora tocando otro tema, tal vez algo más actual, esta cuarentena en la cual nos ha pedido el presidente Sagasti, nos ha mandado nuevamente. ¿Cuál fue su reacción al conocer que íbamos a estar nuevamente en cuarentena por prácticamente todo el mes de febrero? No sé si se alargará, esperemos que no, pero ¿cuál fue su primera reacción y qué opina con respecto a ello? Mucha preocupación, ¿no? Mucha preocupación y dolor también, porque lamentablemente millones de personas no pueden hacer la cuarentena. No pueden hacer la cuarentena no porque no se les dé la gana o porque sean irresponsables. No pueden hacer la cuarentena porque viven al día, porque viven de salir a vender sus productos. Yo en la campaña he recorrido muchísimo las ollas comunes, sobre todo en Lima Sur. ¿Y en qué trabajan las mujeres ahí? Trabajan vendiendo gelatina alrededor del mercado, vendiendo la chicha en la esquina del paradero, vendiendo medias de niños alrededor de ciertos lugares comerciales, ¿no? Y ellas lo que me decían antes ¿no?, cuando ya se había anunciado la cuarentena, pero lo anunciaron como unos días antes, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a comprar comida? ¿Cómo voy a pagar el recibo de luz? ¿Cómo voy a pagar el recibo de agua? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Entonces, lo primero que sentí es una enorme preocupación, una enorme pena, porque lamentablemente ni siquiera se pudieron dar los bonos anteriores. Hasta ahorita no se sabe, supuestamente a partir de la quincena de febrero se iba a entregar un tercer bono, ¿no? Entonces, un bono completamente deficitario, un bono que no ha llegado a todas las personas que lo necesitan, un bono además económicamente ínfimo. Hay lugares, otros países donde se han entregado 7 veces, 5 veces el bono. Entonces, lamentablemente, hay una cuarentena que es una cuarentena sin apoyo, una cuarentena que es un sálvese quien pueda, porque la gente se ve en la disyuntiva, o me muero de COVID o me muero de hambre. Entonces, eso es lo primero que pensé, ¿no? Cuando se dio la cuarentena. Y bueno, ahora hemos visto, creo que en nuestros barrios lo podemos ver, que la cuarentena no es muy efectiva, porque la gente necesita salir a trabajar, no porque sea irresponsable, ¿no? Necesita salir a chambear. Entonces tienes un gobierno que da una cuarentena sin ninguna protección social. Bueno, sí, en eso sí también estamos bastante de acuerdo en realidad. Ahora, quisiera entrar en un momento de imaginación, Lucía, si en caso o nos encontramos pues en una segunda vuelta y no está Verónica Mendoza en esta fórmula presidencial, ¿qué otro candidato te gustaría que esté en una segunda vuelta?
Ninguno, ¿no? O sea, creo que además con lo que ha pasado, ¿qué otro candidato podemos confiar? ¿A qué otro candidato le podemos confiar las riendas del país después de lo que hemos visto? No te atreves a decir. No, es, imagínate lo que hay después, ¿no? Es bien preocupante, sobre todo por la situación en la que estamos. Los medios de comunicación han sido muy golpeados también, tanto por la derecha política de nuestro país y también por la izquierda. Han sido señalados de muchas cosas. ¿Usted cree en las encuestas? No sé bien a qué te refieres con eso que la izquierda golpea a los medios de comunicación. No, bueno, ha sido un ataque constante tanto de la derecha como de la izquierda. Uno la acusa de vendida, otro la acusa de mermelera, otro la acusa de varias cosas. Pero ¿usted cree en las encuestas que salen cada domingo? No trabajamos en torno a las encuestas, o sea, uno no hace campaña en torno a las encuestas, hace campaña de acuerdo al plan de gobierno, a lo que va midiendo en la calle, ¿no? Bueno, aquí en Lima no se puede salir o puedes salir a caminar y quizás ahí hablar un poquito con la gente, ¿no? Repartir tu volante por tu barrio, en fin. Pero bueno, Vero sí está viajando porque no se puede dejar de hacer campaña porque el 60% de la población no tiene internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a enterar de las propuestas, ¿no? Y es un momento sumamente importante. Y no trabajamos en torno a las encuestas, pero bueno, sí las miramos y las miro y me dan una referencia. Ahora, pasó algo importante con un grupo de peruanos que estaban afiliados y que están afiliados a la ONP. Fue muy criticada esta ley que sacó el Congreso. Primero me gustaría saber cuál fue tu reacción cuando se aprobó esta ley y qué propones para este porcentaje de peruanos que confían en la ONP. O sea, nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con reformar el sistema de pensiones. No puede ser que personas, y yo te lo digo, mi madre aportó a la ONP 16 años y tiene que hacer todo un trámite, pagar 4 años más para completar esos 20 años y poder tener una pensión, lo cual es una locura. Mucha gente ha aportado cierta cantidad de tiempo y no tiene nada. Entonces se tiene que reformar totalmente el sistema de pensiones, se tiene que garantizar una pensión universal porque no pueden ser que haya adultos mayores en abandono que no reciben nada. Pensión 65 es un programa hiperfocalizado, sobre todo además en el mundo rural, que no obviamente cubre las necesidades de los adultos mayores. Entonces nosotros lo que planteamos es una renovación y una reforma del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Que consistiría en qué, así en un aproximado? Que consistiría primero en acabar con el lucro de las AFPs, ¿no? Porque no puede ser que un derecho como es una pensión digna esté mediado por el lucro y la ganancia de ciertos grupos empresariales. Por otro lado, que tiene que ver una reforma del sistema de pensiones con garantizar que todo adulto mayor en el Perú tenga una pensión, que todo adulto mayor en el Perú pueda tener una remuneración por parte del Estado que le garantice un mínimo, ¿no? Un mínimo de acuerdo, además, acorde a la canasta básica familiar y no de acorde a, ¿no? En fin, ¿no? La poca voluntad de los gobiernos. Entonces, claro, sí necesitamos una reforma del sistema de pensiones. La gente que está en la ONP, sobre todo los mayores que están en la ONP, ¿no? O que han aportado a la ONP, están indignados y estamos indignados con justa razón, porque es un sistema bastante deficitario, ¿no? Que no cumple con mínimos para poder darle a la gente pensión digna, para poder darle una remuneración a quienes han contribuido. ¿Y usted consideraba que el retiro de los fondos de la ONP hubiera perjudicado al sistema económico del país? ¿O en cierto modo también estaba la expectativa de que se pueda beneficiar de esta manera a aquellos afiliados de la ONP? Es que esa solución es una solución muy cortoplacista, ¿no? Que yo entiendo que es bastante, podría significar y sería importante para la gente, pero creo que eso no va a garantizar que tengamos un mejor sistema de pensiones, ¿no? Necesitamos un sistema de pensiones distinta, universal, y que le pueda dar a la gente una garantía de que
los años que va a vivir como adulto mayor pueda acceder a una pensión. Bien, bueno, ahora me gustaría tocar algo muy breve con respecto a su manera de ideología, vamos a denominarlo así. Hace unas semanas vi algunos videos de usted hablando con respecto al tema de, bueno, su posición con el gobierno en su momento de Fidel Castro, con su posición en el momento en el gobierno de Maduro. Me gustaría que pueda decirme, tal vez, usted considera a Fidel Castro un héroe, un villano, un dictador, a Maduro un héroe, un villano, un dictador, ¿cómo los considera y qué postura tiene en base a ello? Luis, pero es que o sea, en las películas pasa eso, de que si son villanos o de que si son villanos o héroes y no hay complejidades. La vida, la política es bastante, y la historia, ¿no? Es bastante compleja, ¿no? ¿Los considera, bueno, a Maduro lo considera un dictador? A ver, sobre la posición de América Latina, porque yo creo que eso es lo que interesa, ¿no? Creo que has visto el video, que es un video que ciertos adversarios además lo sacan cuando quieren. Sí, bueno, es parte de la campaña política, ¿no? Es parte de la campaña política sacar cualquier cosa. Sí, y yo lo que te digo es que primero que nosotros no queremos copiar para Perú absolutamente nada. El Perú tiene que buscar su camino propio. El Perú tiene que construir su modelo propio. Un modelo justo, un modelo igualitario, un modelo que tenga soberanía nacional y que no viva sujeto a ciertas potencias, ¿no? Ni que tampoco le dicten su política internacional ciertas potencias. Un modelo de justicia social y de redistribución de la riqueza, porque es algo que necesitamos como país. Como lo decían hace unos días, es una obligación cambiar el país después de todo lo que estamos. Sobre América Latina y sobre, en el caso específico de Venezuela, Venezuela vive una crisis. Y vive una crisis que tiene varios componentes, ¿no? Que sería largo explicar, ¿no? Que sería profundo entrar ahí. Y creo que lo que tenemos que hacer los países de la región es colaborar para que Venezuela pueda resolver su crisis sin medidas injerencistas. Es decir, sin que países de fuera afecten su soberanía, ¿no? Afecten su autonomía como república. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer como país. ¿Eso lo ha hecho la política internacional peruana? No. La política internacional peruana no ha hecho. Lo que ha hecho la política internacional peruana es ponerse en uno de los lados, ¿no? En su momento reconocer a Guaidó, que no lo reconoce nadie, ¿no? Y simplemente hacer, ¿no? Y trabajar en el Grupo de Lima bajo las medidas de Donald Trump, ¿no? Entonces, creo que la posición, ¿no? Tiene que ser una posición de colaborar para que Venezuela salga de la crisis y para que lo pueda hacer en soberanía, ¿no? Sobre Cuba, creo que es... He prendido la luz porque se estaba poniendo oscuro. Sobre Cuba, creo que es innegable en los avances de Cuba en torno a derechos sociales. O sea, Cuba está produciendo una vacuna. Hace unos días me preguntaron, Lucía, ¿en Cuba hay libertad? Y yo le digo, bueno, van a tener la libertad de ponerse la vacuna. Entonces, es un proceso distinto al nuestro, es un proceso que, como te digo, no es lo que queremos para el Perú, es otra época histórica, además donde surgió Cuba, ¿no? Pero creo que no nos sirve de mucho, además me parece que es un engaño, muchachos, dividirlo entre el bueno y el malo, ¿no? Que es un poco lo que a veces se pretende, porque las realidades de los países son mucho más complejas, ¿no? Y creo que, bueno, yo como socióloga, pero también como candidata al Congreso, como una mujer política, sí me gusta la seriedad y la rigurosidad, ¿no? En ciertas respuestas. Entonces, sí, y también decir, ¿no? Yo acojo siempre las preguntas, y mira, con todas las contigo he hablado un poco más, ¿no? Y tal, ¿no? Lo hemos conversado un poquito, sobre todo cuando te digo lo de la crisis de Venezuela, pero a ver, cuando me lo sacan otros candidatos o ciertos periodistas, claro, para mí está toda la intención de no hablar de los problemas reales del Perú para caricaturizar una alternativa. O sea, no preguntan sobre Chile, ¿no? Que la represión de Piñera ha tenido a 200 jóvenes que han perdido la vista por la represión y por los perdigones en los ojos por parte de la represión policial. No preguntan por lo que sucede en Estados Unidos, qué ha sucedido hace pocas semanas,
¿no? Donde han estado de crisis en crisis, donde han matado a la población negra, ¿no? A ciudadanos, ¿no? Negros. Entonces, me parece sí que lamentablemente, pues, ¿no? A veces hay eso, ¿no? De querer caricaturizar una alternativa que plantee cambios. De acuerdo. Ahora, me gustaría, en cierto modo, que también usted nos pueda comentar su postura, si llegara a ser congresista. Entramos también en este momento un poco de imaginación. ¿Usted va a proponer o propondría algún tipo de muerte civil, algún tipo de figura judicial en contra de aquellos funcionarios que se han puesto esta vacuna, sin que nadie lo sepa? Es donde estamos planteando la inhabilitación permanente. Okay. Es decir, Vizcarra ni Massetti pueden entrar nuevamente al Estado. ¿Por cuánto tiempo? Es permanente, me dijiste, ¿no? Lo que han hecho es una traición a la patria. Robarse la vacuna mientras nuestra gente se moría, ¿no? Ponerse la vacuna en vez de darla a nuestros médicos y enfermeras que estaban en primera línea, muriendo y curando a nuestros enfermos, es algo que ya rebalsa cualquier acto ruin. Entonces, yo sí creo que debe haber una inhabilitación permanente, tiene que investigarse además, porque claro, hay cosas que claro, nos llevan a llevar, pues nos hacen pensar que de hecho ha habido actos de corrupción. Tienes a la gerenta general de Suiza Lab que se puso la vacuna a ella, que se puso la vacuna a su hijo, ¿no? Varias gente también de Suiza Lab que se puso la vacuna. ¿Y quién era el laboratorio que hacía las pruebas de sangre para los voluntarios de la vacuna? Suiza Lab, ¿no? Entonces, claro, tiene que investigarse, porque aquí lo que hay es, en la práctica es un crimen contra los peruanos, ¿no? Porque lo que han hecho es repartirse las vacunas en una argolla de privilegiados, tanto de clase política como de clase empresarial, y quitárselas a los trabajadores de la salud. Y eso es un crimen en estos tiempos. ¿Tiene usted algún tipo de consejo o recomendación para Vizcarra, que también está compitiendo por el Congreso? ¿Qué le podría recomendar? Que se vaya de la política. De acuerdo. ¿Te parece que hacemos una gota de decencia, que se vaya de la política? ¿En algún momento usted le creyó a Vizcarra algo de lo que decía en toda su campaña o en todo su paso por la presidencia? Vizcarra es parte de esta crisis. Vizcarra es una expresión más de esta clase política caduca, de esta clase política miserable, gobernando con argollas. Ya vimos, todos los peruanos vimos el caso de Richard Swin, en la pandemia, sin poder dar solución al tema de los bonos, poniendo piloto automático y simplemente reproduciendo la misma receta de focalización mientras la gente se moría, ¿no? Y pasaba hambre. Entonces, para nosotros, para mí, Vizcarra es más de lo mismo, es parte de esta clase política corrompida e indolente. De acuerdo. Pasemos a estas pequeñas preguntas ping-pong que habíamos elaborado. Te voy a decir una palabra y me dices lo primero que se te viene a la mente. ¿Bien? Vamos a empezar. Vizcarra. Miserable. Bicentenario. Oportunidad. Sagasti. Incompetente. Merino. Dictador. Y vacunas. Asesino. Vacunas. Debe ser derecho universal. Debe ser un bien público. Verónica Mendoza. Una mujer valiente que puede cambiar el Perú. Abril 2021. Esperanza. Oportunidad histórica. Lucía Alvítez. Una mujer trabajadora, política. De acuerdo. Que cree en lo que sueña, que cree en sus principios. Perfecto, Lucía. Bueno, primero agradecerte nuevamente por la oportunidad que nos diste de poder entrevistarte.
bastante nutritiva esta conversación que hemos tenido. Espero que en cierto modo te pueda ayudar en algo lo que hemos podido realizar y lo que vamos a publicar. Y no sé si quieras, por favor, recordarnos por quién votar este abril 2021, tu número por quién votar y, bueno, brevemente una presentación. Bueno, soy Lucía Alvites, voy con el número 16 de JP, de Juntos por el Perú, y postulo al Congreso porque ya es tiempo de la gente. Es tiempo que el Congreso deje de ser ese lugar de mafiosos, ladrones, argolleros, corruptos, y pase a ser un lugar donde estén representados los jóvenes, donde estén representados los trabajadores, las mujeres de las ollas comunes, donde esté representado ese Perú valiente que saca adelante el país todos los días. Por eso postulamos al Congreso. Bien, muchas gracias, Lucía. Bueno, de todas maneras, agradecerte nuevamente por este momento y bueno, gracias. Espero que tengas mucha suerte para abril. Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.